todos de nuevo. Estamos realizando un examen de selectividad de física de Andalucía de 2023. Todos los ejercicios de este examen, así como cualquier ejercicio de matemáticas, física o química, los podéis encontrar reunidos en cómodas fichas en la web academiaalcover.es. Estamos haciendo un ejercicio acerca del fenómeno de la refracción. Me dice que un rayo monocromático, cuando pasa de un medio a otro, duplica su velocidad. Me pregunta si en esas condiciones se puede dar el fenómeno de la reflexión total y que calcule la relación que hay entre las longitudes de onda del rayo en el primer medio y en el segundo. Fijaos, lo que llamamos índice de refracción es un cociente entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en un determinado medio. De aquí podemos despejar v sub i pasa al primer miembro, n sub i pasa dividiendo al segundo. Por tanto, la velocidad en un determinado medio es la velocidad de la luz en el vacío 3 por 10 a la 8 dividido por el índice de refracción. Me dice el enunciado que la velocidad en el segundo medio es doble que en el primero. Pues me dice que al pasar de aquí a aquí duplica su velocidad. Por tanto, V2 aquí abajo es el doble que V1 por encima de la línea de separación. Pero V2 es C partido N2, que es igual a 2 V1, que es C partido N1. Las C se simplifican, el N2 pasa a este miembro, el N1 a este, y nos queda que N1 es el doble que N2. Es decir, N1 es mayor que N2. Cuando N1 es mayor que N2, fijaros, según la ley de Snell, N1 por el seno de I es N2 por el seno de R. Si N1 es mayor que N2, entonces R ha de ser mayor que I, porque si no, no podríamos establecer esta igualdad. Si N1 fuera mayor que N2 y la I fuera mayor que R, este término sería mayor que este y jamás sería igual. Por tanto, si N1 es mayor que N2, I ha de ser menor que R. Por eso, el rayo incidente se abre, se aleja de la normal y tenemos el rayo refractado. Y precisamente cuando el rayo incidente se aleja de la normal es cuando sí se puede producir el fenómeno de la reflexión total. Recordad, si abrimos el ángulo de incidencia, habrá un momento que la refracción será de 90 grados. Yo voy abriendo este ángulo se va abriendo y llegará un momento que la refracción será de 90. En ese momento, este ángulo de incidencia es lo que llamamos el ángulo límite. Pero, ¿qué sucede cuando el ángulo es mayor que el límite? Cuando el ángulo es mayor que el límite, entonces no se produce el fenómeno de la refracción. Solo se produce que este rayo, como si esto fuera un espejo, rebota, se refleja completamente. De ahí que le llamemos reflexión total. Por tanto, cuando N1 es mayor que N2, sí se puede dar la reflexión total. Cuando N1 es menor que N2, no se puede dar la reflexión total. También me preguntaba el cociente entre, o la relación entre longitudes de onda. Me han dicho que V2 es 2 veces V1. Sabemos que la velocidad de una onda es igual a lambda por la frecuencia. Por tanto, tenemos que lambda 2 por la frecuencia es igual a 2 lambda 1 por la frecuencia. ¿Por qué pongo lambda 2, lambda 1 y no pongo F2, F1? Al cambiar un rayo de luz de medio por el que se
propaga no varía su frecuencia. Varía la longitud de onda y por tanto varía la velocidad. Pero la frecuencia permanece constante. Tenedlo esto muy claro. La V y lambda al cambiar de medio cambian, pero la frecuencia no cambia. Por eso no he puesto F1 y F2. Las frecuencias se van y me queda que lambda 2 es 2 veces lambda 1. O que lambda 2 partido lambda 1 es igual a 2. En el siguiente ejercicio me dice que un rayo de frecuencia 8,22 por 10 a la 14 hercios y longitud de onda 1,46 por 10 a la menos 7 metros se propaga por un determinado medio. Me preguntan la velocidad en ese medio y el índice de refracción en ese medio. Las fórmulas son las mismas. V lambda por F, me dan ambas F y lambda, pues simplemente la velocidad es sustituir esto por esto y me da una velocidad de 120,012 por 10 a la 6 metros por segundo. Teniendo la velocidad y yendo a la fórmula de N del índice de refracción, que es C partido V, V lo acabo de hallar, C es un dato, dividiendo me queda que N es 2,5. Por tanto, con el dato de F y lambda hemos podido calcular la velocidad de la luz en ese medio y hemos podido calcular el índice de refracción en ese mismo medio. Luego me pregunta cuál será la longitud de onda cuando pase al aire. El rayo vendrá por este medio y aquí abajo tenemos aire. ¿Cuál será su longitud de onda? Pues simplemente, como que sabemos la frecuencia, que hemos dicho que es la misma arriba que abajo, y sabemos que en el aire la velocidad es esta, pues a partir de esta fórmula la velocidad la conocemos, lambda es la incógnita, la frecuencia la conocemos, despejando, esto pasa dividiendo, nos queda que lambda es de 365 por 10 a la menos 9 metros. Luego me dice que un rayo incide con un ángulo de 10 grados, que dibuje el camino óptico del rayo, especificando el ángulo de refracción y el ángulo de reflexión. Simplemente aplicando la ley de Snell, en este momento 2,5, lo acabo de hallar, es el índice de refracción del medio de arriba, por el seno del ángulo de incidencia es igual a 1, puesto que esto es el aire, índice de refracción 1, por el seno de R. Despejando la R será el arcoseno de 2,5 por el seno de 10, operando nos da 25,73. Ese es el ángulo de refracción. Este era 10, este es 25,73. Como vemos, el ángulo es mayor. ¿Por qué? Porque pasamos de 2,5 a 1, de N1 mayor que N2. Por último, el ángulo de la reflexión es el mismo que el ángulo de incidencia. Este rayo parcialmente se refleja, parcialmente se refracta. Y por tanto, esta reflexión sería bajo un ángulo de 10 grados.